Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 242. El tema de hoy es cuando viene el Espíritu Santo. Recuerdo la primera vez que oré diciendo, ven Espíritu Santo, en un fin de semana alfa. Sabía que el Espíritu Santo había venido cada vez que los que habían liderado los fines de semana alfa antes de mí le habían pedido que viniera. Aún así, no pensaba que fuera a venir en respuesta a mis oraciones. Cuando oré, ven Espíritu Santo, cerré los ojos porque no quería verlo no viniendo. Al abrirlo, lo que contemplé fue asombroso. El Espíritu Santo había venido de una manera poderosa. La gente se llenaba de él, estaba cambiando sus vidas. Ese era el ministerio del Espíritu Santo, y por eso casi en todos nuestros servicios oramos diciendo, ven Espíritu Santo. Siempre intentamos dejar tiempo para ministrar, interceder por la gente, para que el Espíritu nos ministre. Es frecuente que asociemos la palabra ministerio con el liderazgo, ya sea el de los ministros del gobierno o el de los ministros de nuestra congregación. De hecho, el verdadero significado de esta palabra, es decir, ministro, significa servir. Los políticos están llamados a servir a sus países, y los pastores, los líderes y cada una de las personas que se congrega en un lugar están llamados a servirse los unos a los otros. Los doctores que administran tratamientos a sus pacientes están llamados a servir a los enfermos y a los agonizantes. El Espíritu Santo nos ministra. Trae una autoridad mayor que la de ningún político, una consolación más profunda que la de ningún pastor y una sanación más maravillosa que la de ningún médico. Dios nos ministra en las partes más profundas de nuestra vida a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla del ministerio del Espíritu. Eso lo dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 8. John Wimber define este tipo de ministerio como el encuentro de las necesidades de los demás con los recursos de Dios. Lo maravilloso es que este tipo de ministerio está disponible para todos nosotros. Por eso quiero invitarte ahora a que hagamos una lectura muy especial. Y quiero invitarte para que vamos al Salmo capítulo 104. Vamos a leer desde el versículo 1 al 18 y yo haré la lectura en la Nueva Traducción Viviente. Que todo lo que soy alabe al Señor. Oh Señor mi Dios, eres grandioso. Te has vestido de honor y majestad. Te has envuelto en un manto de luz. Despliegas la cortina de estrellas de los cielos, coloca las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia, haces de las nubes tu carro de guerra, cabalgas sobre las alas del viento. Los vientos, oh Dios, son tus mensajeros, y las llamas de fuego tus sirvientes. Colocaste el mundo sobre sus cimientos, así jamás se removerá. Vestiste a la tierra con torrentes. Esto es impresionante lo que está escrito allí en la palabra. Vestiste a la tierra con torrentes de agua, agua que cubrió aún a las montañas. A tu orden el agua huyó, el sonido de tu trueno salió corriendo. Las montañas se elevaron y los valles se hundieron hasta el nivel que tú decretaste. Después fijaste un límite para los mares, para que nunca más cubrieran la tierra. Tú haces que los manantiales viertan agua en los barrancos, para que los arroyos broten con fuerza y desciendan desde las montañas. Proveen agua a todos los animales, y los burros salvajes sacian su sed. Las aves hacen sus nidos junto a los arroyos y cantan entre las ramas de los árboles. Desde tu hogar celestial envías lluvia sobre las montañas y colmas la tierra con el fruto de tus obras. Haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente. Les permites producir alimento con el fruto de la tierra, vino para que se alegren, aceite de oliva para aliviarles la piel,
y pan para que se fortalezcan. Los árboles del Señor están bien cuidados, y los cedros del Líbano que plantó. Allí hacen sus nidos las aves, y en los cipreses las cigüeñas hacen su hogar. En lo alto de las montañas viven las cabras salvajes, y las rocas forman un refugio para los damanes. Tremenda palabra. Número 1. Ministerio de viento y llamas de fuego. Este es un salmo maravilloso, alabando a Dios por su creación entera. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Me encanta el hecho de que además del aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida, Él ha hecho el vino que alegra el corazón. Versículo 15. Por supuesto, como todo buen don de parte de Dios puede ser objeto de abuso. La Biblia nos advierte muchas veces en contra de la embriaguez, pero el vino, como el aceite y el pan, es algo dado por Dios para nuestro disfrute y para alegrar el corazón de los seres humanos. Anteriormente el salmista dice: haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego a tus servidores. Versículo 4. La palabra para servidores puede ser traducida como ministros, según la Reina Valera 1995, la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia hispanoamericana. Este pasaje es un telón de fondo fascinante del Antiguo Testamento para la narración del día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino, escucharon un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y vieron unas lenguas, llamas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 2 al 4. El viento y las llamas de fuego son los ministros de Dios. Simbolizan el poder, la pasión y la pureza de Dios. Cuando oramos, ven Espíritu Santo, estamos esperando que Dios envíe el viento y el fuego del Espíritu Santo para que sean poderosos y cambien vidas. Vamos entonces a hacer una oración en este momento. Señor Jesús, gracias por la transformación de la vida de las personas cuando experimentan el poder, la pasión y la pureza de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi esposa, llena mis hijos, llena mi nieto, llena mis generaciones, llena la congregación. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Vamos a hacer otra lectura. Está en la segunda carta a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 2 desde el versículo 12 hasta el capítulo 3, versículo 6, y continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Ministros del nuevo pacto. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Dios, sabiendo que Dios nos observa. Capítulo 3. ¿Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón.
Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio en ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿Cierto que sí? Punto número 2. Ministerio que trae vida. ¿Cómo puedes traer vida a los demás? En este pasaje, Pablo describe o se describe a sí mismo como ministro del nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Lo vimos ahí en la última porción del capítulo 3 de Corintios, versículo 6. Por medio de ti, la gente huele el aroma de Cristo. ¿Qué es esto? Pues por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, como lo dice ahí el capítulo 2, versículo 14, la parte B. Pablo describe su ministerio como uno que siempre nos lleva triunfantes, versículo 14, la parte A. Cuando un rey o un general han ganado una victoria importante, toda la ciudad sale a recibirlos. Traen ante ellos los prisioneros que han tomado y perfectamente los puede acompañar la dulce fragancia del incienso. Para algunos, los prisioneros eran olor de muerte, versículo 16a. Para otros, los vencedores, era olor de vida, versículo 16, la parte B. Del mismo modo, como dice la versión bíblica en inglés de The Message, desprendemos una dulce fragancia que se eleva hasta Dios, la cual es reconocida por aquellos que están en el camino de la salvación. Pero aquellos en el camino de la destrucción nos tratan más bien como si apestáramos a cadáver en descomposición. Lo dicen los versículos 14 y 15 de la versión bíblica en inglés de The Message. El segundo aspecto es que por medio de ti la gente lee acerca de Jesús. La única Biblia que algunas personas leen es tu vida. Pablo escribe a los corintios: ustedes mismos son nuestra carta, escrito en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Capítulo 3 de Corintios, versículo 1 al 3. No todo el mundo puede leer libros, o no todo el mundo lo hará. Pero todos aquellos con los que te encuentres pueden leer y ellos van a leer tu vida. Tercer aspecto, por medio de ti la gente escucha acerca de la relación con Jesús. Nunca deberías decir no valgo nada, no puedo hacer nada. Por medio del ministerio del Espíritu Santo, Él te capacita para llevar las buenas noticias de Jesús a los demás. Esto debería darte una gran confianza, porque no estás en tus fuerzas, sino que confías totalmente en Dios. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestras capacidades vienen de Dios, como lo dice el versículo 4 y 5. El Espíritu Santo no nos da simplemente un nuevo comienzo en la vida, sino que nos da una nueva vida con la que comenzar. El viejo pacto, la antigua alianza, fue hecha por Dios por medio de Moisés, pero no tenía el poder de hacer que la gente llegara a hacer todo lo que Dios deseaba que ellos fueran. Acabó trayendo la muerte, porque la gente no podía guardar la ley que estaba escrita en tablas de piedra. La letra mata, versículo 6. Por otro lado, el ministerio del Espíritu Santo inscrito en tu corazón es un ministerio que da vida.
también ahí en el mismo versículo 6. El Espíritu Santo trae el cambio a la naturaleza humana. Nunca digas no puedo cambiar. Con el Espíritu Santo sí que puedes cambiar. Es la diferencia entre una religión de normas y reglas que en última instancia ninguno de nosotros somos capaces de guardar, y una relación con Dios a través de Jesucristo, que nos trae vida y esta en toda su abundancia, como lo dice en San Juan capítulo 10, versículo 10. Vamos entonces a hacer una oración. Señor Jesús, muchísimas gracias por este ministerio donde una y otra vez vemos al Espíritu Santo dar vida a las personas que están espiritualmente muertas. Una vez más hoy clamamos, ven Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, ven sobre nuestra congregación, ven Dios de los cielos, Señor amado, sobre nuestro barrio, ven sobre nuestra ciudad y ven Espíritu Santo sobre toda nuestra nación. Vamos entonces a hacer otra lectura y quiero invitarle entonces que vaya ahí mismo a la segunda carta, vamos a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Vamos a leer desde el versículo 21 y vamos a ir hasta el capítulo 35, versículo 19. Empezamos entonces con el capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, así como su padre Manasés. Rindió culto y ofreció sacrificios a todos los ídolos que su padre había hecho. Pero a diferencia de su padre, no se humilló ante el Señor, sino que Amón pecó aún más, Dios de los cielos. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Capítulo 34. Josías gobierna sobre Judá. Josías tenía solo 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificio. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares, y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón e incluso hasta tan lejos como Neftalí, y en las regiones que la rodean. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Acera, y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares del incienso en toda la tierra de Israel y finalmente volvió a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, y a Maaseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Estos hombres le dieron al sumo sacerdote Hilcías el dinero que habían recaudado los levitas que servían como porteros en el templo de Dios. Las ofrendas las traían la gente de Manasés, de Efraín y los que quedaban de Israel, al igual que la gente de todo Judá, de Benjamín y de Jerusalén. El sumo sacerdote les confió el dinero a los hombres designados para supervisar la restauración del templo del Señor. A su vez, ellos pagaban a los trabajadores que hacían las reparaciones y la renovación del templo.
Contrataron carpinteros y constructores, los cuales compraban piedras labradas para las paredes y madera para las vigas y los soportes. Restauraron lo que los reyes anteriores de Judá habían permitido que cayera en ruinas. Los obreros servían fielmente bajo el liderazgo de Jaat y Abdías, levitas del clan de Merari, y de Zacarías y Mesulán, levitas del clan de Coat. Otros levitas, todos músicos hábiles, quedaron encargados de los trabajadores de los diversos oficios. Incluso otros ayudaban como secretarios, oficiales y porteros. Hilcías descubre la ley de Dios. Mientras sacaba el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó: sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey: vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debamos hacer. Entonces Hilcías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tigvá, hijo de Jarjás, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al rey de Judá se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo será derramado sobre este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he permitido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes. De modo que llevaron su mensaje al rey. Reformas religiosas de Josías. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad, tomó a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo, renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios durante el resto de la vida de Josías. Ellos no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Vamos a leer ahora el capítulo 35, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 19. Josías celebra la Pascua.
Josías anunció que se celebraría la Pascua del Señor en Jerusalén, y entonces se sacrificó el Cordero de la Pascua el día 14 del primer mes. Josías también asignó a los sacerdotes sus responsabilidades y los animó en su trabajo en el templo del Señor. Dio esta orden a los levitas, quienes debían enseñar a todo Israel y quienes habían sido apartados para servir al Señor: pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ustedes ya no tienen que seguir cargándola de un sitio a otro sobre sus hombros. Ahora dediquen su tiempo a servir al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Preséntense para su turno según las divisiones de familia de sus antepasados, de acuerdo con las instrucciones del rey David de Israel y de las de su hijo Salomón. Luego preséntense en el santuario, en el lugar designado para su respectiva división de familia, y ayuden a las familias que le hayan sido asignadas cuando éstas traigan sus ofrendas al templo. Maten los corderos de la Pascua, purifíquense y prepárense para ayudar a los que lleguen. Sigan todas las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés. Después Josías proveyó 30,000 corderos y cabritos para las ofrendas de la Pascua del pueblo, junto con 3,000 cabezas de ganado. Todos eran de los rebaños y de las manadas del rey. Los funcionarios del rey también hicieron contribuciones voluntarias al pueblo, a los sacerdotes, a los levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, administradores del templo de Dios, dieron a los sacerdotes 2,600 corderos y cabritos y 300 cabezas de ganado como ofrendas de la Pascua. Los jefes de los levitas, Conanías y sus hermanos Semaías y Natanael, al igual que Hasabías, Jehiel, Josabat, dieron 5,000 corderos y cabritos y 500 cabezas de ganado a los levitas para sus ofrendas de la Pascua. Cuando todo estaba listo para la celebración de la Pascua, los sacerdotes y los levitas ocuparon sus lugares, organizados según sus divisiones, tal como el rey lo había ordenado. Luego los levitas mataron los corderos de la Pascua y presentaron la sangre a los sacerdotes, quienes la rociaron sobre el altar mientras que los levitas preparaban los animales. Repartieron las ofrendas quemadas entre la gente de acuerdo a sus grupos de familia para que las ofrecieran al Señor según estaba establecido en el libro de Moisés. Hicieron lo mismo con el ganado. Luego asaron los corderos de la Pascua como estaba establecido. Hirvieron las ofrendas sagradas en ollas, calderos y sartenes y las llevaron rápidamente a la gente para que comiera. Después los levitas prepararon las ofrendas de la Pascua para sí mismos y para los sacerdotes descendientes de Aarón, porque los sacerdotes habían estado ocupados desde la mañana hasta la noche presentando las ofrendas quemadas y las porciones de grasa. Los levitas se hicieron cargo de todos estos preparativos. Los músicos descendientes de Asaf estaban en sus lugares asignados y seguían las órdenes que les había dado David, Asaf, Emán y Jedutún, vidente del rey. Los porteros cuidaban las puertas y no era necesario que se alejaran de sus puestos de servicio porque sus hermanos levitas les preparaban sus ofrendas de la Pascua. Toda la ceremonia de la Pascua del Señor se terminó en ese día. Todas las ofrendas quemadas fueron sacrificadas en el altar del Señor, como lo había ordenado el rey Josías. Todos los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron la Pascua y el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Desde los tiempos del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías, porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas, a todo el pueblo de Jerusalén, a la gente de todo Judá e Israel. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Impresionante la celebración de esta Pascua. Tuvo que haber sido una fiesta espectacular. Punto número 3. Ministros de una nueva alianza. Tim Keller define la alianza, el pacto, como la autodación solemne, permanente y completa de dos partes entre sí. Es una mezcla impresionante de la ley y el amor, una relación mucho más íntima y amorosa que lo que un simple contrato puede crear. Aún así, una mucho más duradera y que obliga mucho más de lo que el solo afecto personal podría dar. Pablo, el apóstol Pablo, escribe que Dios nos ha hecho ministros de su nuevo pacto. Lo dice ahí en segunda carta de Corintios capítulo 6,
capítulo 3, versículo 6 de la Nueva Traducción Viviente, poniéndolo en contraste con el antiguo pacto, la antigua alianza. Aquí vemos algo acerca de esta antigua alianza. Después de Amón, quien fue un rey malvado y perverso, que no se humilló ante el Señor, como lo dice ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 23, Josías se hizo rey a la edad de 8 años, capítulo 34 de Crónicas, versículo 1. Su fe se hizo viva cuando cumplió los 16 años y comenzó a buscar al Señor de su antepasado David, versículo 3. Limpió Judá y Jerusalén de todas las cosas malas, dejándolos inmaculados, como lo dice también desde el versículo 3 hasta el 7, según la versión bíblica en The Message. Y reparó y restauró el templo, como lo dice el versículo 10. Mientras hacía todo esto, encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés, versículo 14. Viendo la antigua alianza, vieron que no habían actuado según lo que está escrito en el libro, versículo 21. Dios les habló por medio de la profetisa Hulda, versículo 22. Una vez más, aquí en el Antiguo Testamento, a una mujer la podemos ver en una posición ministerial destacada. En la audiencia para los hombres de Judá, el pueblo de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, Josías leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor, versículo 30. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. La antigua alianza era un buen pacto, pero estaba escrito en tablas de piedra. Aun cuando la gente intentaba cumplir la piel, nunca duraba mucho ese cumplimiento. La reforma exterior solo duró mientras Josías estuvo allí para hacerla cumplir. Al final fracasaron en su cumplimiento, como usted lo puede ver en Jeremías capítulos desde el 11 hasta el 13. La ley nos muestra la necesidad de un Salvador. Solo podemos guardar la alianza de Dios cuando recibimos el perdón de Jesús y por el ministerio del Espíritu Santo, la ley es inscrita en nuestros corazones. Por lo tanto, quiero invitarte para que hagamos una oración este día. Señor Jesús, gracias porque tú nos haces ministros del nuevo pacto, el nuevo pacto que está basado a través de tu sangre, porque ahora tus palabras están escritas en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, quien es el único que me permite caminar a tu lado, quien es el único que me llena de poder para poder ministrar a mi familia y a todas las personas con las que estoy. Gracias, Señor, por dar tu vida en la cruz del Calvario y gracias por también resucitar al tercer día, Señor. Amén. Bueno, vamos a leer ahora el comentario de la pastora Pippa Gumbel. Ella el comentario lo basa en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. En el año octavo de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Josías tenía 16 años. Nunca eres demasiado joven para tener una relación con Dios o tener la unción para el liderazgo. Muy buen aporte, pastora Pippa Gumbel. Recuerden que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es su amigo y servidor Luis Alfonso González. Dios les bendiga.